Es bueno detenernos en nuestro caminar diario y pensar un poco en un pasado, en un presente y en un futuro. La palabra de Dios hoy día nos va a llevar a meditar, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles o momentos especiales en nuestra vida, ¿ya? Y en el aspecto de la oración, ¿ya? Vamos a mirar la oración de Moisés en el desierto. Yo quiero que busquen en su Biblia el Salmo 90. El Salmo 90. Es interesante que este es el único cántico de Moisés en los Salmos. Ahora hay otro cántico en el Pentateuco, pero en los Salmos el único cántico es el Salmo 90. Así que ubique usted en su Biblia el Salmo 90 y miremos cómo vamos a estar meditando en la palabra de Dios, ¿ya? Ahora, eh, ¿en qué época escribió Moisés? ¿Qué estaba viviendo? Los entendidos dicen que esto, este salmo refleja un poco lo que encontramos en el libro de Números, capítulo 20, ¿ya? Sería nuestro escenario histórico, que por lo menos hay tres sucesos que estaban marcando la vida de Moisés cuando escribe este salmo. Primero, la muerte de su hermana María, ¿ya? Segundo, el pecado de Moisés al golpear la roca en el desierto, lo que le impide entrar a la tierra prometida, no es menor el suceso. Y tercero, la muerte de Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, eh, acá estamos mirando una escena bastante interesante. Y lo que Dios nos va a enseñar a través de lo que Moisés expresó en este cántico, en este salmo. Recuerda que es un cántico, ¿ya? Y si vamos al versículo 1, dice, Señor, tú no has sido refugio de generación en generación. Una declaración tremenda, ¿ya? Eh, la certeza que fue escrita en los años de peregrinaje al desierto es algo que no se duda en cuanto a este salmo. Y Moisés habla de un refugio. Tú no has sido refugio. Y es interesante que el salmo dice, Señor, tú no has sido refugio. Y Señor se está refiriendo a Adonai, es el Señor soberano. O sea, Señor soberano, tú nos has refugiado, tú nos has cuidado. A pesar de todo lo que está viviendo Moisés, a pesar del peregrinaje que estaba con un pueblo rebelde, aún ahí Dios era y es el refugio de su pueblo. ¿Ya? Nos ha sido refugio, ¿ya? Morada. Deuteronomio 33:27 le habla muy hermoso como Dios en nuestro refugio, en nuestra morada, es el Dios que nos cuida, ¿ya? Tú no has sido refugio de generación en generación, ¿ya? Ahora, es interesante que Moisés entendía que la ayuda de su Dios no comenzó en el desierto, en el éxodo en Egipto. No, siempre desde que llamó a su pueblo, él ha estado cuidando, ¿ya? El pueblo de Dios no es un pueblo vagabundo que no sabe para dónde va o que no tiene ninguna garantía de estar en un refugio o a salvo, sino que está bajo la misericordia del Señor, ¿ya? Un autor decía lo siguiente, el que habita en Dios no puede ser desalojado, porque Dios es más fuerte que todo, ni nadie puede arrebatar a otro de sus manos, como dice Juan 10:29, ¿ya? Entonces, Señor, tú no has sido refugio de generación en generación. Dios es el refugio de su pueblo, es el refugio de su iglesia, es el refugio de quienes llama a salvación. Y sigue después Moisés hablando del origen eterno de Dios en el versículo 2. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Ya? Aquí la descripción de Moisés es muy interesante. Un autor decía que es la descripción más elevada de la eternidad de Dios a la que puede llegar el lenguaje humano. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Ya?
El salmista, a punto de escribir el estado fugaz y transitorio del hombre, que lo vamos a ver, primero nos dirige a contemplar la naturaleza inmutable y los atributos de Dios. O sea, antes de decir quién es el hombre, qué pasa con el hombre, cómo vive el hombre, el salmista dice, este es el Dios que es nuestro refugio, el eterno Dios. ¿Ya? Y eso es muy interesante. A veces cuando nosotros vamos a dar una opinión, vamos a sacar una conclusión, tenemos que recordar primero quién es Dios. El Dios que nos llamó, el Dios que nos sostiene, el Dios que está con nosotros, por nosotros, en nosotros. Y Moisés lo declara. Estos dos versículos son tremendos, ya que uno debería tenerlos en grande, puestos en cada momento, que Él ha sido nuestro refugio. ¿Desde cuándo? Siempre. No hay momento en que Dios no sea nuestro refugio. Entonces Moisés inmediatamente se coloca en la siguiente esfera. Mire lo que dice el versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice, convertidos hijos de los hombres. ¿Ya? Moisés había visto el juicio de Dios volver al hombre hasta ser quebrantado. Lo vio en el malvado Egipto y lo vio en el desobediente Israel. El Dios eterno que creó todas las cosas fue y es un Dios digno de ser temido y respetado por el hombre. Dios se interesa por los asuntos de los hombres y ejerce su santo juicio. Y sabe que aquí la parte del versículo 3 donde dice convertido hijo de los hombres, no es un llamado al arrepentimiento. Algunos dicen, no es un llamado al arrepentimiento, sino que era una orden al hombre de volver al polvo de donde vino. ¿Ya? Aunque polvo es una palabra diferente a la de Génesis, la idea es de volver ya a la maldición. O sea, recuerden quiénes son en el fondo, le está diciendo. Donde le dice volveos o convertidos hijos de los hombres, vuelvan al polvo. Recuerden que ustedes son polvo, que son creación. ¿Ya? ¿Cuál es? Es que la experiencia diaria ante nuestros ojos dejan claro cómo todos los hombres, incluso los más sabios, los más fuertes, los más grandes, los más poderosos, los más ingeniosos, son hombres miserables, hechos de tierra roja y rápidamente se convierten de nuevo en polvo. Eso está diciendo, donde dice convertido, le está diciendo, recuerden que van a volver al polvo, sea quien sea, lo que tienes asegurado es la muerte. Y eso es interesante. A veces, hermano, pensamos que no vamos a morir. Vivimos como si fuéramos eternos. Y no, somos, como dice, convertidos, o sea, vuelvan al polvo. Ustedes son polvo. Por eso de los versículos 4 al 6 estamos viendo el hombre ante el juicio, ¿ya? Y es interesante, en los versículos 4 al 6 vemos la percepción del tiempo que Dios tiene y de nuestra percepción del tiempo. Son cosas diferentes. Son conocidos estos versículos, dicen, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. ¿Ya? Ahora, Moisés ya introdujo la idea del Dios eterno. ¿Ya? Ahora está hablando de la idea de el tiempo. Está hablando de la idea realmente que Él ha sido elevado por encima del tiempo, Dios, y ninguno de los términos en que los hombres describen la duración tiene significado para Dios. ¿Ya? Porque dice, los arrebatas como torrente de agua. ¿Ya? Desde la perspectiva eterna de Dios, los días y los años y cada milenio pasan rápidamente. ¿Ya? Rápidamente. Para Moisés e Israel en el desierto el tiempo parecía pasar lentamente. Pero Moisés sabía que esa no era la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, 1000 años pasan rápidamente. Son como un sueño. A veces nosotros cuando estamos en momentos difíciles, parece, uy, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a amanecer? Se da cuenta que la gente en su superstición, el 31 de diciembre está
deseando un nuevo y feliz año, que las cosas, las vibraciones malas quedan atrás, y algunos creyentes le siguen el juego, y las tradiciones y todo, pero ante Dios no es nada, tipo. Es diferente la perspectiva del tiempo. La perspectiva de Dios sobre el paso del tiempo es muy diferente a la nuestra. ¿Ya? Entonces, vemos el juicio de Dios sobre sus pecados abiertos y secretos. ¿Por qué? Mire, dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. El Dios que se mantiene firme en el tiempo y ve como si fueran ayer, ciertamente, los 1000 años que pasaron, perdón, tiene el derecho y la autoridad para juzgar a la humanidad, especialmente a su propio pueblo. Dios tiene el derecho. Por eso dice aquí, por tu furor somos consumidos. Sabía Moisés lo que era enfrentarse a Dios, ¿ya? Por el desierto Moisés y el pueblo de Israel se sintieron consumidos por el furor de Dios y estuvieron turbados por su ira. Debe haber sido abrumador para Moisés ver a toda una generación desvanecerse en el desierto, muriendo bajo el juicio de Dios. Tiene que haber sido fuerte, pero eso es lo que estaba sucediendo. Este fue especialmente el caso en referencia al pueblo en el desierto, cuyas vidas fueron truncadas por la justicia debido a su desvío. Fallaron, no por un declive natural, sino por la ráfaga de los merecidos juicios de Dios. Consumidos, dice, somos consumidos, ya sea de forma natural, por la estructura de nuestro cuerpo, tenemos que morir, o violentamente por los juicios extraordinarios de Dios. ¿Ya? Un autor decía, no nos permita vivir tanto como podemos por el curso de la naturaleza, porque tú tienes un tiempo para cada uno. Pusiste nuestras maldades delante de ti, ¿ya? El juicio de Dios vino a causa de las maldades del pueblo, no por un capricho de Dios, sino porque el pueblo desobedeció, el pueblo se apartó. Cuando el eterno y santo Dios los vio y los consideró, su respuesta fue ira y furor. Moisés comprendía, hermano, que la ira de Dios contra su pueblo no era irrazonable ni inmerecida, no era un capricho que Dios se levantó de mal genio y colocó su ira, sino que era justa por un pueblo contumaz y rebelde. Nuestros hierros a la luz de tu rostro. Fíjense la declaración, nuestros hierros a la luz de tu rostro. No eran solo sus maldades obvias, sino también sus hierros secretos, los que Dios veía. Tales pecados no eran secretos ante Dios y su juicio. ¿Ya? Cuidado con eso. A veces creemos, oh, pasó, Dios no sabe esos hierros secretos, esos pecados ocultos, esa doble vida que yo estoy llevando, lo sabe. Por eso lo declara el salmista, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestro hierro a la luz de tu rostro, luz. O sea, salen a la luz, Dios sabe, hermano, sabe. Puede que tu esposa no sepa, puede que tus hijos no sepan, puede que el pastor no sepa, pero Dios lo sabe. Si no me arrepiento, y si no te arrepientes, el juicio de Dios está sobre su pueblo. Por eso el salmista Moisés, después de estar hablando de la grandeza de Dios, del tiempo delante de Dios, habla de la fragilidad del hombre frente a la eternidad de Dios. Y esos son los versículos 9 y 10, muy conocidos. Dicen así, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y viene el versículo 10 que es fijo en un velorio, en un funeral. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, fortalecen modestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Con un poder poético, Moisés compara la naturaleza santa de Dios con la naturaleza frágil y temporal del hombre. Dios permanece para siempre, ¿no? Pero nosotros no.
Fue hacia el final de sus peregrinaciones por el desierto cuando Moisés escribió este salmo, cuyas imágenes fueron tomadas del desierto. La vigilia alrededor de la fogata por la noche, el torrente de agua, la hierba que brota tan rápidamente después de la lluvia y se quema con la misma rapidez, el suspiro del peregrino cansado. Los días de nuestra edad son 70 años. Ese vivió 120 años. Ahora, no dijo 70 años como una promesa ni como un límite, sino como una estimación poética de la vida. El énfasis está en lo fútil, en lo liviano, en lo pasajero de la vida. Inclusive si uno viviera más de ese supuesto límite que dice Moisés, 70 años, más allá de la norma de 70 años, el final de todo es molestia y trabajo. ¿Ya? ¿Sabe que los antiguos escritores paganos fijaban esta fecha de 70 años en la vida? ¿Ya? Porque da una explicación muy 70, 80, porque dice, porque pronto pasan y volamos. ¿Ya? Podemos vivir más, pero con molestia, con trabajo. Y eso, hermano, es verdad. La persona puede tener 100 años, pero hay molestia, hay trabajo, pierde la percepción, los sentidos, es más dependiente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un tiempo para cada uno. Porque pronto pasa y volamos. Pareciera que Moisés está adelantando temas de Eclesiastés, ¿verdad? ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Ya? Hermano, Moisés veía a hombres muriendo a su alrededor, vivía entre funerales y se sentía abrumado por los terribles resultados del desagrado divino. Sentía que nadie podía medir el poder de la ira de Dios. Por eso viene una oración. En el versículo 12, después que habla del poder de la ira, después habla de la indignación, cómo Dios tuvo que reaccionar por la condición del pueblo, viene una oración. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando Moisés consideró lo frágil de la humanidad, el justo juicio de Dios, le pidió sabiduría para vivir ese breve tiempo acá en la tierra. Hermano, todas las reglas matemáticas, esta es la más difícil. ¿Ya? Contar nuestros días, considerar la brevedad y la miseria de esta vida, y la certeza y rapidez de la muerte y sus causas y consecuencias. Hermano, te vas a morir, me voy a morir, nos vamos a morir, y brevemente. No, pastor, yo tengo 20, 30. No, brevemente. Comparado con la eternidad, comparado con el tiempo. A veces parece que no lo meditamos. De todas las reglas aritméticas, esta era más difícil, hermano. Contar nuestros días con sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil contar nuestros días? Los hombres pueden contar su rebaño, pueden contar su riqueza, pueden contar su ingreso, no es malo, cuánto voy a ganar, y algunos lo tienen muy pendiente, no se les va, el interés se perdió, ganó, perdió, pueden contar todo eso. Pueden con un poco de dolor numerar y contar sus monedas a lo mejor. Sin embargo, están persuadidos que sus días son infinitos e innumerables y por lo tanto nunca empiezan a contar sus días, hermano. Cuentan todo, la riqueza, el poder, la fama, la juventud, el éxito. Algunos vibran mucho con lo pasajero. Ah, con lo pasajero. Cuentan eso, pero no cuentan que los días son cortos. Y ya sea muriéndose naturalmente o dentro de un juicio que Dios emita, podemos encontrarnos rápidamente con Él. Por eso pide en esta oración sabiduría. Vivir, mire, me gustó esta frase, escúchela bien. Vivir con pensamientos de muerte es la forma de morir con consuelo de vida. Ahora no, como dice, no, ni pienso mejor la muerte, algunos, no paso por un cementerio, no voy a un hospital, pero hermano, eso es
La palabra es ridículo. Porque lo único seguro que tienes en esta vida es que te vas a morir. El cómo y el cuándo varía. ¿Ya? Enséñanos. ¿Qué significa eso? Enséñanos, que tenemos que aprenderlo. No es algo automático. La mayoría de las personas vive con poca conciencia de que la vida es corta y que sus días deben ser contados. Especialmente los jóvenes. A menudo piensan que sus días no tienen número y piensan poco en lo que hay más allá de esta vida. No, y con su filosofía medio barata por ahí, que los ovnis, que Jesús fue un extraterrestre, que la adopción, que el planeta Tierra, y sus teorías que son como drogas para salirse un poco de la realidad, pero en su interior saben que hay una eternidad. Hermano, yo siempre que estoy en un funeral le pregunto cuánto le gustaría ocupar el féretro que está ahí. Empiezan las carrasperas, las miradas para otro lado, porque el ser humano no se quiere morir, pero nos vamos a morir. Por tanto, enséñanos, Señor, a contar los días, que traigamos el corazón, dice sabiduría, ¿ya? ¿Y qué es eso? Sabiduría para la mente, para el corazón, ¿ya? Si consideramos nuestra fragilidad y brevedad, va a cambiar nuestra perspectiva de vida. Primero con los que están cerca y después con los que nos rodean. Por eso el Salmo sigue ya y termina del 13 al 17, una oración por misericordia, por bendición. Vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Y aplaca para con tu siervo, y aplácate para con tu siervo. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre tus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Moisés, ¿qué está diciendo? Señor, así como nos has afligido, bendícenos, pero también confirma la obra de nuestras manos. ¿Qué significa eso? Que no sea en vano lo que estoy haciendo, que quede una herencia. ¿Y qué mejor herencia que la fe, hermano? ¿Qué mejor herencia que una vida piadosa? Lo material pasa, lo material se acaba. ¿Ya? Por ahí tenemos un hecho lamentable, un departamento de 800 millones de pesos se puede venir abajo y que el ahorro de toda una vida se viene abajo y nadie responde. Qué lamentable. Pero hay otras cosas que no se caen. La fe, el fruto del Espíritu, la esperanza en Cristo, la brevedad de la vida bien ocupada. Por eso dice el Señor, enséñanos. Señor, yo no sé, soy torpe. A veces vivo, acumulo que, bueno, alguien dijo no es malo acumular, sino en qué voy a ocupar lo acumulado, ¿verdad? A veces es previsorio guardar ya en los graneros para los tiempos de las vacas flacas. Pues algunos ya tienen un condominio de granero y es para ello, satisfacción, y a veces hasta para satisfacer lo que es contrario a lo que Dios está pidiendo. Lo que Dios nos está diciendo en este salmo, y vuelvo al primero, Señor, tú no has sido refugio de generación en generación. ¿Por qué? Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Por qué? Porque los días de nuestra edad son 70, 80, y si son 90 o más, con mucho dolor, porque pronto pasa y volamos. Hermano, ¿sabes tú si vas a llegar al 2024? Yo no sé. En este mismo instante que estás viendo esta predicación, ¿cómo está tu vida? ¿Estás contando tus días con sabiduría o estás viviendo como necio? Como si nunca te vas a morir, como si nunca te vas a enfermar, como si nunca, bueno, algunos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos, pero eso no es el pensamiento de un hijo de Dios. No debería ser. Sino, Señor, enséñame a quién bendecir, enséñame dónde invertir en tus cosas, enséñame a ser sabio, a ser sal, a ser luz. ¿Ya? Por eso, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ¿para qué?
que traigamos al corazón sabiduría. Cuando no contamos bien los días, nuestro corazón tiene tristeza, tiene angustia, insatisfacción, por eso buscan sensaciones más fuertes algunos y se meten y creen, no sé, pues, en la ilusión que le ven de la televisión, creen en las telenovelas, por ejemplo, creen que va a aparecer el príncipe a caballo, no sé si a caballo, en moto, en jet, pero va a aparecer ese príncipe, no le digo el color para no dar problemas, o va a aparecer la princesa, o creen que yo me voy a meter en el matrimonio ajeno, me voy a ir en adulterio y voy a ser feliz. Le creen la mentira a eso, hermano. Eso no es contar los días con sabiduría, es ser necio. Y Dios nos está desafiando en esta mañana, a través de esta palabra, a no ser necio. ¿Estás contando tus días con sabiduría? ¿Ya? ¿Sí? Gloria a Dios, qué bueno. ¿Eres necio? Arrepiéntete. Porque no vas a traer alegría a tu corazón. Vas a traer tristeza. Por eso el Señor te bendiga. Por eso este salmo, este único canto de Moisés en los salmos, sea también nuestro cántico, sea nuestra esperanza, sea nuestro refugio, sea lo que nos mueve día a día. Hermano, el tiempo es breve. Cristo viene pronto. Pastor, yo eso lo he escuchado toda tu vida. Bueno, ¿y cómo te ha afectado? El Señor sea ayudándote y realmente podamos decirle, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos en nuestra vida, a la de nuestros parientes, de nuestros seres queridos y donde estemos, sabiduría y bendición. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el cuidado, Señor, que tú nos das. Él es nuestro refugio. Pero también, Señor, a veces no somos sabios como contamos, cómo usamos nuestros días, nuestros bienes, nuestros talentos, la inteligencia. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con sabiduría y prepáranos, ya sea para nuestra muerte o ya sea para tu retorno. Pero prepáranos, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.